Buenas tardes, jóvenes. En esta oportunidad quien les hable la profesora Graciela Marlene Rodríguez López. Vamos a trabajar hoy día en la clase, en el curso de literatura, figuras literarias. Empecemos entonces. ¿Qué son las figuras literarias? Bueno, las figuras literarias vamos a tener que encontrarlas en un grupo de lo que se llama la literatura. En la literatura vamos a encontrar varias figuras también conocidas como retóricas o poéticas. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Va a ser una forma no convencional de un lenguaje, es decir, que las personas que escriben poemas, versos, no lo van a hacer de una forma tan así coloquial como lo hablamos o tan formal ni científicamente, ¿no? Entonces es otra forma. Aquí se va a exteriorizar o se va a priorizar la estética, la belleza en la escritura. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. En este caso vamos a ver en el primero, estamos viendo que las escrituras o las poesías es que van a persuadir al lector, van a sugerir algo al lector y por último van a emocionar al lector. Tenemos unos ejemplos. A ver, aquí en la primera vamos a ver que es un símil o comparación. Acá compara a una bailarina con una mariposa. ¿Por qué? Vamos a ver después una cada una. Después también vamos a tener aquí la metáfora. Compara una cosa real, un objeto real con algo imaginario. En el hipérbato o hipérbole, aquí vamos a observar la exageración que se da en un hecho, un suceso, es X. En este caso, un zapato está aplastando un hierro o fierro, ¿no? Que es algo imposible, ¿no? Pero todo cabe en la imaginación de las personas que escriben o hacen literatura. También al último tenemos la antítesis. La antítesis vendría a ser la oposición, lo contrario. Por decir acá, es una vela, que la vela debe estar en combustión, debe producirse la llama, ¿no? Y ahí más bien hay líquido, agua, algo que no es contrario a lo real, ¿no? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ir cuáles serían los recursos para que yo pueda tener, ¿no?, esos poemas, esos versos, o en forma general la retórica, ¿no?, la poesía. Empezamos entonces. Acá vamos a tener ciertos recursos. Los recursos gramaticales son procedimientos que se van a producir no solamente en añadir palabras, sino también en suprimir palabras o alterar el orden de las palabras, así como hemos visto en algunos ejemplos. Continuando, vamos a tener acá nosotros la primera clasificación. Miren ustedes, ¿cuál será esa clasificación? El símil o comparación. Cuando yo digo símil, estoy semejando, viene de similitud, de semejanza, de comparar una con otra cosa, un objeto con otro objeto, una figura o una persona con otra persona, un ser, digámoslo así, con otro ser, etcétera, ¿no? Nosotros también vamos a ver acá que ¿qué se va a comparar? Se va a comparar, en primer lugar, un término también conocido como palabra, una palabra real, o digámoslo así, un objeto, una planta, un animal, qué sé yo, con algo que sea imaginario. Entonces los dos estamos semejando, y para ello tiene que haberse una cualidad semejante entre estas dos, entre el término real con el término imaginario. Entonces aquí nosotros vamos a tener ciertas características que se dan. Por ejemplo, conocemos la palabra como. El primer objeto lo comparas con otro, o también puedes usar tal cual. Por ejemplo, ¿no? Tal cual, ¿no? María es tal cual como Jaime o como su hermano, por decir. Y algunas más, ¿no?, que van a darnos similitud o comparación. En este ejemplo que nosotros observamos aquí, observamos una mano y una flor. Nadie
puede entender qué estamos comparando. Pero vamos a leer entonces, dice ahí, sus manos son suaves como el terciopelo. Acá, sus manos son suaves como el terciopelo. Entonces, ¿qué está comparando? Está comparando la rosa con las manos, o sea, con la tersura de sus manos, la piel, en otras palabras. Está comparándolo con la tersura de los pétalos de esa rosa. Y además, sabemos que las manos es una cosa real, y la flor es una cosa real, pero no es real que sea comparado como si fuera un terciopelo, una piel de una persona, ya sea de mujer o de varón, ¿no? Entonces ahí está. Y no se olviden que siempre va a haber las palabras como. En este caso, en el ejemplo, tenemos como. Sus manos son suaves como el terciopelo. Y siempre tiene que estar esa palabra para que pueda decir que es una figura literaria de símil o comparación. Continuemos entonces. Tenemos aquí lo más importante que vamos a rescatar es la cualidad entre esas dos seres, objetos, plantas, o en este caso flor y mano. Continuamos con otra clasificación. A ver, vamos a hacer la clasificación que vamos a ver ahorita, se llama metáfora. Pero ¿qué es la metáfora? También va a haber una comparación, pero un poquito más diferente, digámoslo así. Entonces, ¿qué vamos a comparar acá? Vamos a comparar en la metáfora también un objeto real, llamado también literal o concreto, pero con otro objeto que no es literal, sino figurado o imaginario. Pero ¿qué va a haber entre estos dos? Igual, una semejanza, pero esa semejanza ya no va a ser así como el anterior que lo compara, sino que va a ser reemplazada. Por ejemplo, dice, 2 luceros se plasman en el firmamento de mi faz. ¿Qué significa? Plasma que se van a colocar, ¿no? Se van a poner. Entonces, luceros está reemplazando a ojos. Si ustedes pueden observar aquí, los luceros están reemplazando a lo real, al término real, a lo que realmente existe, literalmente son los ojos, pero yo lo reemplazo con la palabra luceros. Entonces, si yo continúo y puedo seguir haciendo un poema, ¿no? Dice, 2 luceros se plasman en el firmamento de mi faz. Sigue una hollada burbujeante con sonoras palabras de amor. Hollada sería la boca. ¿Y qué sale de la boca? Sonoras palabras de amor, o sea, sale la voz de una madre tierna, amorosa, qué sé yo, ¿no? Y dice, sigue su trayectoria, hay un seno que divide al regalo de la vida, fluyendo de estos el alimento maternal. ¿A qué se está refiriendo? A esa cavidad que separa las dos mamas, donde se va a vertir la leche, que sería el alimento maternal. Entonces, hay varias comparaciones ahí, disculpen, hay varias metáforas en donde están reemplazando lo real con lo imaginario. Por ejemplo, hollada con boca. Seno es la separación que va como 2 montes para que fluyan de allí, que la leche maternal. Entonces estamos viendo que la metáfora le va a dar una belleza, otra forma retórica del hablar, ¿no? El hablar cotidiano. Continuamos entonces con otra. Me estaba olvidando decirles que aquí vamos a resaltar la semejanza de lo real o de algo que es concreto, ¿no? Real, digámoslo, o literal, con algo que es imaginario. Pasamos entonces a otra clasificación que se llama hipérbole. Acá en la hipérbole nosotros también vamos a ver esta figura literaria, es bien conocida y mayormente todos nosotros lo hablamos, sino que a veces no nos damos cuenta cuando lo hacemos. Por ejemplo, se observa ya no solamente en una palabra, sino se observa en una expresión completa, en la cual se va, ¿qué dijimos? Las expresiones las vamos a exagerar, con fines estéticos, para que la realidad sea cambiada y para que nosotros podamos tener. Pero aquí tenemos que ver algo interesante. Miren, aquí el objetivo es que enfatizar que alguna idea puntual de lo que yo quiero exagerarlo. Después también vamos
atraer la atención del receptor. Ustedes saben que en el lenguaje tenemos los elementos. Uno de ellos es el hablante y el otro es el oyente. Y si yo quiero decirlo a un nivel más alturado, digamos el emisor, el que habla, y el receptor, el que escucha, el que oye. Entonces, nosotros vamos acá a atraer la atención del receptor. O bien también dice que se puede expresar con mayor intensidad un concepto. Aquí valga la aclaración que nosotros vamos a dar conceptos. Los conceptos son dados por cada persona y vendría a ser, como dice, algo individual. En cambio, si yo quiero dar una definición, eso sí ya tiene que ser algo generalizado. Propiedades, leyes, etcétera, de algo o de un objeto o de cualquier ser que nosotros queremos decir, ¿no? Entonces, pero ¿por qué decimos concepto? Porque el concepto es propio de cada persona cuando exterioriza o cuando se expresa de tal o cual objeto o ser, un ser X, un ente, un ser simplemente, un individuo, una persona, una planta o un objeto. Bueno, vamos a hacer el ejemplo para que ustedes puedan entender mucho mejor. El ejemplo dice, salían ríos de lágrimas de sus ojos. A ver, salían ríos de lágrimas de sus ojos. Imagínate, esa es una expresión. Imagínate tú, ¿cómo vamos a poder llenar nosotros un cauce? Un cauce es la profundidad, el espacio que deja, ¿no? Un río. Imagínense con unas cuantas lágrimas que caen sobre nuestras mejillas. Es una exageración, es una, digamos, una hipérbole, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a poder llenar un cauce de un río con unas cuantas lágrimas que caen de una mejilla o en una mejilla. Bueno, entonces, ¿qué estamos acá exagerando? Estamos exagerando las lágrimas, que serán a lo mucho, llenaremos ni siquiera 1 milímetro de cúbico o 1 centímetro cúbico, no, ni siquiera llenaríamos, no, en una vasija. Entonces, ¿cómo vamos a llenar pues un río, un cauce de un río? Allí viene la exageración. Entonces, ¿qué estamos acá nosotros rescatando? ¿Qué estamos nosotros viendo, observando? Esto, la exageración. Y nosotros no nos damos cuenta. A veces nosotros decimos, sube arriba, pero ya le dijimos que suba, ya está. Estamos exagerando en hablar, ¿no? También otro que yo escuché, una expresión muy interesante, dice así, dice, lo cosía con puñaladas. Imagínense, ¿cómo vas a tú coser con puñaladas? Es una exageración, ¿no? Bueno, ustedes me dirán, eso nunca será así. Hay en los crímenes pasionales. Esa pasión, ese odio intenso que tiene la persona, en el mismo lugar incluso está que le inserta el cuchillo, la daga, etcétera, ¿no? O si no, lean por la literatura y ahí se van a ver en Otelo, el veneno y tanta cosa, ¿no? Y ahí ustedes van a poder observar que las exageraciones incluso se dan en nuestro diario hablar, sino que no nos damos cuenta a veces, porque son expresiones ya hechas y que las hemos ido pasando de generación en generación y que no nos han puesto ni siquiera a analizarlas. Entonces vamos a continuar con otra clasificación y la vamos a ver. Esta clasificación se llama antítesis. Bueno, vamos a hacer un poquito basándonos en lo que es la gramática. Vamos a ver, pues, ¿qué es anti? Anti es un prefijo. Entonces, esta palabra antítesis es una palabra prefijada. Es decir, que es una palabra que se ha creado o se ha elaborado con un prefijo y una raíz o una palabra simple, ¿no? Entonces, tesis significa, pues, ¿no?, que nosotros vamos a unir, la tesis vendría a ser la raíz o lexema y vamos a unir con el prefijo anti. Entonces estamos
y anti significa contrario u oposición. Entonces el término es de origen griego, acuérdense, antis es de origen griego y vendría a ser una preposición. ¿Y qué es una preposición? Es lo que se le antepone a una raíz o lexema, que también ya lo sabemos, o a una palabra simple, ¿no? Ustedes ya eso en comunicación ya lo han visto. Bueno, entonces aquí hemos creado la palabra tesis, es una palabra simple, pero que significa opinión, también significa acierto. Y le vamos a poner el prefijo anti, entonces sería antítesis. Estamos diciendo lo contrario de ese acierto, de esa opinión. En otro caso sería una falsedad, por decir. Bueno, su objetivo es expresar una oposición. Entonces no hay que olvidarnos que su objetivo es expresar una oposición. ¿Entre qué? Entre un término que tú estás resaltando, enfatizando, relevando. Ahora vamos a ver en este ejemplo. Miren, todos atentos por favor. Mientras yo soy la flor, tú eres la espiga. Entonces, ¿qué hay acá? Una oposición. Hay oposición, incluso depende de cómo lo querió exteriorizar o dar a entender. Y cada uno lo va a interpretar de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones, incluso a todo lo que a ese bagaje cultural que tú tienes. Por ejemplo, a simple vista me dice, no, muy grande, no chico, pero puede tener otra connotación. Por decir, si es una rosa, ¿la rosa qué es? Algo hermosa, bella, primorosa. En cambio, ¿qué es una espiga? Una espiga es algo que sale, una espiga es algo silvestre, que sale así nomás, sin que sea cultivada, sin que sea protegida. Entonces, se dan cuenta el contraste entre ambas. Y este autor ha querido exteriorizar tal vez una comparación entre su amada o su amado, por decirlo así, ¿no? Dice, mientras yo soy la flor, en este caso es una mujer, ¿no? Mientras yo soy la flor, tú eres la espiga del campo. Entonces pero ahí todos, de acuerdo a la interpretación y de acuerdo a la poesía, cualquiera podrá decir que ahí hay una autoestima baja, una autoestima alta, o cómo sabemos que la autoestima sea el varón, el que la autoestima sea baja o una autoestima alta o una autoestima baja. Entonces depende de cómo tú lo interpretas, pero este poema es un poema hermoso, ¿no? Es lindo, sino que ustedes tendrían que escuchar todo. Por ejemplo, mientras yo soy la flor tú eres la espiga del campo. Mientras yo soy por decir, ¿no? Positivo, tú eres el negativo. Mientras yo soy el alba, tú rayas, ¿no? Con tu oscuridad. Entonces son contrastes que van a haber entre dos palabras y no tienen nada de semejante, más bien opuesto. Digamos que son antónimos extremos, son antónimos que se van a separar, porque la misma significación es contrario a la otra. Bueno, jóvenes, les voy a dejar acá un link para que ustedes puedan escuchar esto, jóvenes, canciones para que ustedes puedan ver canciones, pero con figuras literarias, y he tratado de buscar canciones que estén acorde para su edad. Esperemos que lo escuchen. Simplemente tienen que copiar acá el link, llevarlo a su YouTube, pegarlo y escuchar. Y péguense con estas canciones porque acuérdense que acá solamente estoy haciendo 4 figuras literarias. Escuchen, son más de 20 figuras literarias y posiblemente hasta habrá más, ¿no? Pero acuérdense que nosotros tenemos que estar constantemente leyendo y para poder visualizar. Y en las canciones que les estoy dando, ustedes van a poder dar cuenta que hay muchas
que no les he pronunciado acá, pero que lo vamos a hacer en el siguiente curso, que es, ¿no?, en la segunda parte de figuras literarias. Muchas gracias, nos vemos.